Hace miles de años, en el corazón del desierto, un hombre recibió una promesa. No la de ser padre de una sola nación, sino de dos. Una de ellas, la de Isaac, ha sido contada y recontada. Su historia se ha escrito en pergaminos, en libros sagrados, en templos y en monumentos. Pero la historia del otro hijo, del primogénito, ha sido sistemáticamente borrada. Su nombre era Ismael. Y lo que te voy a contar sobre él y las 12 tribus que fundó, es el eslabón perdido de la historia, el secreto que se ha ocultado a plena vista. Piensa en los relatos que creíste, en los héroes que te enseñaron a venerar. La historia es un río inmenso y poderoso, pero la mayoría de la gente solo ve una de sus orillas. Te voy a llevar al otro lado, al lado que ha sido ignorado, incluso despreciado, por la narrativa dominante. Te mostraré que el desierto que creíste vacío, en realidad estaba lleno de vida, de imperios, de rutas comerciales y de una civilización que compitió con las más grandes de la antigüedad. ¿Y si te dijera que la historia que creíste completa es solo un borrador? ¿Un fragmento sin el contexto real? La historia de Ismael no es una nota al pie de página, es una de las grandes narrativas de la humanidad. Una de las más influyentes. Los descendientes de sus 12 hijos no solo existieron, sino que prosperaron. Crearon reinos, fundaron ciudades, dominaron el comercio y escribieron un capítulo de la historia que muchos se han negado a leer. No te hablo de mitos ni de leyendas. Te hablo de hallazgos arqueológicos, de inscripciones antiguas, de textos de historiadores romanos, de rutas comerciales. Los nombres de las 12 tribus de Ismael son la llave para entender un mundo que nos ha sido ocultado. Nombres como Nabaiot, Sider, Tema, y otros que probablemente nunca has escuchado, pero que resonaron con poder en su tiempo. Acompáñame en este viaje. Un viaje a través del tiempo y el olvido. Y al final de este recorrido, tu visión de la historia, la religión y el mundo moderno, cambiará para siempre. Antes de continuar, si este tipo de contenido te apasiona, considera suscribirte y activar las notificaciones. Es la mejor manera de asegurarte de que no te pierdas el resto de esta historia. La mayoría de la gente conoce a Ismael solo por el hecho de que era el hijo de Abraham. Una nota a pie de página en una historia más grande, eclipsado por su hermano menor, Isaac. Lo vemos como una figura marginal, un exiliado, alguien que fue enviado al desierto para no interferir con el destino de otro. Pero esta visión es, en el mejor de los casos, incompleta. Ismael no era solo un nombre, era una promesa viva. Para entender la historia de Ismael, debemos retroceder. Imagina a Abraham, un hombre que soñaba con ser padre de naciones, pero cuya esposa, Sara, no podía tener hijos. En un acto de desesperación, Sara le dio a su sierva, Agar, a Abraham para que le diera un heredero. Y de esa unión, nació Ismael. Su nombre, que significa Dios escucha, es un eco de la desesperación y la esperanza de su madre. La Biblia, incluso en sus versos más concisos, lo describe como un hombre salvaje, un cazador y un guerrero. Este no es el retrato de un hombre insignificante, es el retrato de un líder natural, de alguien destinado a sobrevivir y a prosperar en las condiciones más duras. Pero aquí viene la parte que la mayoría olvida. Dios también hizo una promesa a Ismael. Le dijo a Agar que su hijo se convertiría en padre de una nación grande. 12 príncipes saldrían de él. Y a través de él, se cumpliría una parte de la promesa a Abraham. Imagina a un joven Ismael. No en un palacio, sino bajo un cielo vasto y lleno de estrellas. Aprendiendo a rastrear animales, a encontrar agua donde no la hay, a negociar con mercaderes y a forjar alianzas con tribus que nadie más consideraba. No es el destino que la narrativa principal nos ha vendido. Su destino no era ser un errante solitario, sino un constructor de civilizaciones. Y esa es la verdad que se ha perdido en la traducción, en las copias, en las interpretaciones. Las tribus que fundó no eran solo clanes dispersos, eran redes de comercio, eran alianzas militares, eran los guardianes de rutas cruciales que conectaban Oriente y Occidente. Pero, ¿cómo es que estos 12 príncipes, estos 12 herederos, se convirtieron en las tribus que realmente cambiaron el mundo? ¿Y por qué su historia ha sido tan minuciosamente silenciada? En el próximo capítulo, desentrañaremos la promesa que se le hizo a Abraham, no solo para su hijo Isaac, sino también para Ismael, y veremos cómo esa promesa olvidada sentó las bases para el surgimiento de un linaje que pocos han explorado a fondo. Todos conocemos la historia. Dios le promete a Abraham que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Es la base de un linaje, la línea de Isaac,
que se convierte en la fundación de los israelitas. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la única promesa que se hizo? Existe un momento crucial, un pasaje a menudo ignorado. Después de que Agar y el joven Ismael son enviados al desierto, la situación se vuelve desesperada. Sin agua, sin comida, Agar pone a su hijo bajo un arbusto, se aleja para no verlo morir y llora. En ese momento, un ángel la llama del cielo. Este no es un acto de caridad pasajero. Este es el momento en el que la historia de Ismael se consagra con su propia profecía. El ángel le dice a Agar que no tenga miedo, que Dios ha escuchado el lamento del muchacho. Y entonces, la promesa, porque haré de él una gran nación. Esto es fundamental. No es solo que Ismael sobreviviría. Es que, a pesar de su exilio, Dios tenía un plan específico para él. Este es el punto de inflexión que separa el camino de Isaac del de Ismael. Mientras uno se dirigiría hacia la tierra prometida, el otro se convertiría en el progenitor de un pueblo del desierto, un pueblo que prosperaría en un entorno que a la mayoría le parecía hostil e inhabitable. Y no solo prosperaría, sino que se volvería formidable. Imagina el sol abrasador sobre las dunas. Un niño y su madre solos, sin esperanza. Y de repente, un pozo de agua que aparece. El milagro no es solo el agua, sino la confirmación de que hay un destino escrito para ese muchacho. Es el nacimiento de una narrativa paralela. Una narrativa de resistencia, de adaptación, de poder que emerge de la nada. Los descendientes de Ismael no solo vivirían, sino que se expandirían. Su legado no sería la tierra de una promesa, sino la vasta extensión del desierto, sus oasis y sus rutas comerciales. Serían los amos del desierto. Pero, ¿cómo se materializó esta promesa en la realidad? ¿Cómo un puñado de 12 hijos se convirtió en naciones tan poderosas? En el siguiente capítulo, exploraremos la figura de Agar, la madre de Ismael. Su viaje al desierto es mucho más que un simple exilio. Es el comienzo de una epopeya, una de las historias de supervivencia y empoderamiento más dramáticas que jamás se hayan contado. La historia de Agar a menudo se cuenta como un epílogo trágico. La esclava que fue despedida. La madre que perdió su lugar. Pero, ¿y si su historia es en realidad el prólogo de una de las epopeyas de fundación más inspiradoras? Agar no fue una simple víctima. La expulsión de ella y de su hijo Ismael fue, paradójicamente, el acto que les otorgó su libertad. Para Agar, fue una prueba devastadora, pero también una oportunidad para forjar su propio destino. El desierto, un lugar que el mundo de Sara y Abraham veía como el fin de la vida, se convirtió para ella en el lienzo de su nueva existencia. No fue un exilio, fue el inicio de una misión. En ese vasto e inhóspito paisaje, Agar y su hijo Ismael forjaron un nuevo camino. No había palacios, no había tribus que los acogieran, solo el cielo y el desierto. Tuvieron que depender de su ingenio, su fuerza y su fe. El pozo que el ángel reveló no solo les salvó la vida, les dio un punto de anclaje, un lugar para empezar de nuevo. Imagina la sed, el sol golpeando la arena, el niño desfalleciendo y una madre con el corazón roto, incapaz de mirar. Ahora, imagina el milagro, un pozo. Y con ese pozo, no solo la salvación, sino una nueva identidad. Agar deja de ser la sierva de Sara para convertirse en la matriarca de un linaje. Y el desierto deja de ser un castigo para convertirse en el hogar de una nación en ascenso. No es una historia de destierro, es una historia de empoderamiento. Una mujer y su hijo que, contra todo pronóstico, no solo sobrevivieron, sino que establecieron las bases de una civilización. Pero, ¿quiénes eran esos 12 príncipes que surgirían de Ismael y cómo moldearían el futuro de la historia? En el próximo capítulo, desvelaremos los nombres de los 12 hijos de Ismael, los verdaderos fundadores de las tribus. Descubriremos que no eran figuras mitológicas, sino líderes cuyas acciones están documentadas en antiguos registros, y que sus descendientes dominarían un vasto territorio. Hemos hablado de promesas, de exilio, de madres y de hijos. Pero todo esto converge en un punto crucial, la descendencia de Ismael. ¿Sabes cuántos hijos tuvo? La respuesta es 12. 12 príncipes que, según la promesa divina, darían origen a una docena de naciones. Pero estos no eran nombres aleatorios. Eran fundadores, líderes, guerreros, y sus historias nos cuentan la verdad que ha sido silenciada. El libro del Génesis, en el capítulo 17 y 25, enumera a los 12 hijos de Ismael. Se nos dice que vivieron en un área que iba de Javilá a Sur, cerca de Egipto, en dirección a Asiria. Esto no es solo una descripción geográfica,
Es la demarcación de un vasto territorio que se extiende desde el este del Nilo hasta el corazón de Arabia. Para que tengas una idea, hablamos de una zona que abarca lo que hoy es el norte de Arabia Saudita, partes de Jordania y la península del Sinaí. No eran un clan pequeño. Eran una confederación de pueblos. Estos 12 hijos, según la tradición, se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Ismael. Cada uno de ellos, con su propio carácter y su propio destino, contribuyó a la formación de una civilización que, por un tiempo, rivalizó con los imperios de su época. Y sus nombres son la clave para desenterrar su historia. Imagina un mapa del Medio Oriente antiguo, y en él, 12 puntos brillantes que representan a cada uno de estos hijos. Nabaiot, el primogénito, destinado a liderar la línea principal. Sider, un nombre que resonó tan fuerte que los asirios lo mencionaban en sus anales. Adbeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Cedema. No son solo nombres. Son los fundadores de ciudades, los líderes de caravanas, los amos de los desiertos. Estos nombres son el esqueleto de nuestra narrativa. A medida que avancemos, le pondremos carne, sangre, historia y emoción a cada uno de ellos. Te mostraré que no eran figuras estáticas, sino jugadores activos en la política y el comercio de su tiempo. Pero, ¿quién era Nabaiot, el primogénito, y por qué su nombre es tan importante para entender el destino de los ismaelitas? ¿Y qué pasó con el resto de los hermanos? En el próximo capítulo, desenterraremos la historia del primogénito, Nabaiot, y descubriremos el verdadero significado de su legado. Su historia nos revelará la riqueza y el poder que los descendientes de Ismael llegaron a acumular. Hemos nombrado a los 12 hijos de Ismael. Pero son solo nombres en un texto antiguo. La verdadera pregunta es, ¿hay evidencia de que estas tribus existieron de verdad? ¿O son solo una fantasía literaria? La respuesta a esta pregunta cambia todo lo que crees saber sobre la historia del Medio Oriente. A diferencia de muchas otras genealogías bíblicas que a menudo permanecen en el ámbito de lo espiritual, el rastro de las tribus de Ismael está grabado en la piedra, en tablillas de arcilla y en los escritos de los grandes imperios de la antigüedad. No eran fantasmas. Eran vecinos, socios comerciales y, a veces, enemigos de los asirios, los babilonios y los persas. Los arqueólogos e historiadores han encontrado referencias a los ismaelitas en registros extrabíblicos, lo que les da una credibilidad histórica indiscutible. Un ejemplo contundente lo encontramos en los anales asirios. Sargón II, un rey asirio que gobernó en el siglo VIII a.C., menciona específicamente a tribus árabes con nombres que se corresponden con los hijos de Ismael. Habla de el pueblo de las tiendas negras, una referencia a la tribu de Sider, una de las más prominentes y que dominaba el comercio de incienso. El hecho de que un rey asirio se tome el tiempo de registrar estas tribus en sus crónicas demuestra que no eran un grupo marginal, eran una fuerza geopolítica que los imperios tenían que reconocer. Imagina a un escriba asirio, sentado en un palacio de Nínive, grabando en una tablilla de arcilla los detalles de una campaña militar. No solo documenta la batalla, sino que nombra a los líderes y a las tribus que se enfrentó. Y entre esos nombres, se encuentran los de los descendientes de Ismael. Estos no son personajes de un mito, son actores reales en la historia, con un poder y una influencia que exigía el respeto y la atención de los más grandes reyes de su tiempo. Esto te obliga a reformular tu comprensión de las civilizaciones antiguas. No todo el poder residía en los valles del Nilo o del Éufrates. Había una fuerza en el desierto, una confederación de tribus, que controlaba el flujo de bienes, la riqueza y la información. Entonces, si los asirios y otros imperios sabían de ellos, ¿por qué su historia no es parte de nuestra educación? ¿Y qué podemos aprender de una de las tribus más famosas, el pueblo de las tiendas negras, la tribu de Sider? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la historia de Sider, una de las tribus más influyentes de la descendencia de Ismael, cuyo legado se entrelaza con el de los imperios y las rutas comerciales. Entre los 12 príncipes de Ismael, uno se destaca por encima del resto. Su nombre es Nabaiot, el primogénito. Su nombre significa los nobles o los que se elevan, y su historia es la clave para entender la verdadera naturaleza del legado de Ismael. Pero, ¿por qué su figura ha sido tan deliberadamente borrada de los registros populares? Nabaiot es el eslabón perdido entre la historia bíblica y la historia secular. Los historiadores antiguos, desde los asirios hasta los romanos, conocían a los nabateos. Y el nombre de esta poderosa civilización, que construyó la increíble ciudad de Petra y controló las rutas comerciales del desierto, tiene una conexión directa con Nabaiot. Aunque no hay un consenso absoluto entre todos los historiadores,
La mayoría de los expertos en arqueología bíblica y del Medio Oriente ven una correspondencia casi irrefutable entre los nabateos y los descendientes de Nabaiot. La historia de los nabateos no es la de un grupo errante. Era la de un pueblo sofisticado, con una arquitectura impresionante, un sistema de escritura propio y una habilidad sin igual para el comercio. Ellos controlaban la ruta del incienso, una red de caminos que transportaba especias y perfumes desde Arabia hasta Roma. Su riqueza era legendaria. El hecho de que este imperio pudiera haber surgido del primogénito de Ismael le da a la narrativa bíblica una profundidad y una relevancia histórica que pocos consideran. Imagina Petra, la ciudad rosa tallada en la roca. Sus monumentales fachadas, sus tumbas elaboradas, sus sistemas de gestión del agua que permitían a una ciudad de decenas de miles de personas prosperar en medio del desierto. Esta no es la obra de un grupo de beduinos solitarios. Es el trabajo de un pueblo organizado, rico y poderoso. Cuando ves esas imágenes, no solo estás viendo una maravilla arqueológica, estás viendo el legado de Nabaiot. La promesa a Ismael de que su descendencia sería una gran nación no fue una metáfora. Fue una profecía que se cumplió en la forma de un imperio. Pero, si los descendientes de Ismael construyeron un imperio tan fascinante, ¿qué pasó con el resto de las tribus? ¿Cómo se comparan con el poder de Nabaiot? En el siguiente capítulo, nos centraremos en el hermano de Nabaiot, Sider. Una tribu que, aunque menos conocida por su arquitectura, fue tan formidable que incluso los asirios tuvieron que reconocerla en sus propios registros. Descubriremos por qué se les conoció como el pueblo de las tiendas negras. Si Nabaiot fue el arquitecto del imperio nabateo, su hermano Sider fue el corazón del desierto. Su nombre, que en hebreo significa negro, dio origen al nombre de una tribu tan poderosa que los imperios del norte no podían ignorarla. Pero ¿quiénes eran y por qué el profeta Isaías los menciona en su propia profecía? La tribu de Sider es, quizá, la más famosa y la mejor documentada de las tribus ismaelitas fuera de las escrituras bíblicas. Eran pastores nómadas, amos de las vastas extensiones de Arabia. Su nombre, las tiendas negras, se refiere a las carpas que usaban, hechas de pelo de cabra negro, que eran su hogar y su símbolo. Estas tiendas no solo los protegían del sol inclemente, sino que representaban su profunda conexión con la tierra y el estilo de vida que les permitía dominar el comercio. A diferencia de los nabateos, que construyeron ciudades de piedra, los cederitas mantenían su movilidad, lo que les daba una ventaja estratégica. Podían aparecer y desaparecer, controlando los pozos de agua y las rutas de caravanas a su antojo. La Biblia, en el libro de Isaías, habla de la gloria de Sider y predice su caída. Esto demuestra que la tribu tenía una reputación de poder y riqueza que era ampliamente reconocida. Imagina el desierto, vasto e inexplorado. Una caravana de camellos, cargada de especias exóticas, incienso y mirra, avanza lentamente. No hay caminos marcados, solo dunas interminables. De repente, desde el horizonte, aparecen jinetes a caballo, los guerreros de Sider. No hay violencia, solo un intercambio de miradas y un pago de impuestos. La caravana avanza porque ha pagado su peaje al poder del desierto. Los cederitas no construían imperios de piedra, construían imperios de arena, de comercio y de control estratégico. Su poder era móvil, su riqueza fluida. Pero, ¿qué hay de los otros hermanos? ¿Qué lecciones pueden aprenderse de tribus como la de Adbeel, un nombre que casi nadie conoce, pero que también dejó su huella en la historia? En el siguiente capítulo, nos sumergiremos en la historia de Adbeel, el olvidado en los anales. Descubriremos por qué su historia, aunque menos documentada, es crucial para entender el mapa completo de las tribus de Ismael. Hemos explorado a Nabaiot y Sider, los gigantes entre las tribus de Ismael. Pero ¿qué pasa con los nombres que rara vez, o nunca, escuchamos? Como Adbeel. Su nombre está en las listas, pero su historia está casi en silencio. Sin embargo, en ese silencio, hay un eco que nos revela algo profundo sobre la naturaleza de estas tribus. Adbeel, cuyo nombre podría significar siervo de Dios o fuente de agua, es una figura enigmática. No tenemos los mismos registros asirios o nabateos que confirman su poder como con sus hermanos. Pero su nombre aparece en la genealogía y su presencia, aunque sutil, nos dice mucho. La existencia de una tribu nombrada Adbeel, incluso sin extensos relatos de sus hazañas, subraya un punto crucial: las tribus de Ismael no eran un bloque monolítico. No todas crearon imperios de piedra o dominaron el comercio de incienso. Algunas eran más pequeñas, más localizadas, pero no menos importantes para la red general de los ismaelitas. Imagina el vasto desierto de Arabia.
Un grupo de pastores, con sus rebaños de ovejas y cabras, se mueve con el ritmo de las estaciones. No buscan conquistar ciudades ni acumular riquezas legendarias. Su riqueza está en el agua que encuentran, en la hierba para sus animales y en su conexión con la tierra. Son los guardianes de los secretos de una región, los que conocen cada pozo, cada cañón, cada paso seguro. La tribu de Adbeel podría haber sido uno de estos grupos, una pieza vital en el tejido social y económico del desierto. Mientras Nabayot y Sider controlaban las grandes rutas, tribus como Adbeel mantenían las rutas secundarias, los caminos menos conocidos que eran igual de vitales para la supervivencia en la región. Pero, ¿qué hay de los siguientes hermanos? ¿Qué tipo de historias se esconden detrás de nombres como Misam y Misma? ¿Y por qué sus historias están tan entrelazadas? En el próximo capítulo, desentrañaremos el misterio detrás de los hermanos Misam y Misma, dos nombres que a menudo se mencionan juntos, y descubriremos el eco de sus vidas en el desierto de la antigüedad. En la lista de los hijos de Ismael, aparecen dos nombres que a menudo se agrupan, Misam y Misma. A diferencia de sus hermanos que fundaron reinos o tribus poderosas, la historia de estos dos parece casi un eco. Pero un examen más detallado de este eco nos revela una verdad fascinante sobre el dinamismo y las alianzas entre los ismaelitas. Misam y Misma son más que simples nombres en una lista, su aparición conjunta sugiere una conexión más profunda, quizá una alianza tribal o incluso la posibilidad de que sus descendientes se fusionaran. El nombre Misam se traduce como dulce olor o bálsamo, una posible referencia a su participación en el próspero comercio de perfumes y especias que recorría las rutas del desierto. Misma significa audición o escuchar, lo que podría insinuar un rol como mensajeros, mediadores o incluso como una tribu con un liderazgo especialmente atento a las necesidades de la comunidad. Es posible que, en lugar de ser dos tribus separadas, Misam y Misma representaran una confederación de clanes menores que se unieron para ganar influencia y poder. En un mundo donde la supervivencia dependía de la fuerza del grupo, la unión de dos tribus podría haber sido la diferencia entre la prosperidad y el olvido. Aunque no dejaron huellas arqueológicas de grandes ciudades, su legado podría haber sido la de una red invisible pero poderosa que conectaba a los ismaelitas. Ellos podrían haber sido los intermediarios que aseguraban el flujo de bienes, la seguridad de las caravanas y la comunicación entre los diferentes clanes. Su poder no estaba en la espada o en los muros de una fortaleza, sino en la confianza y en la capacidad de forjar alianzas. Imagina el vasto desierto, un lugar sin fronteras claras. Una caravana llega a un oasis. En lugar de un solo líder, se encuentran con dos representantes de tribus unidas. Uno, un comerciante astuto, discute los precios del incienso y la mirra, su nombre es Misam. El otro, un sabio anciano, escucha atentamente cada palabra, sopesando las intenciones de los extranjeros, su nombre es Misma. Juntos, no solo controlan el oasis, sino que aseguran la paz y la prosperidad para todos los que pasan por allí. Esta es la imagen del poder de la alianza, del poder de dos. Su historia nos recuerda que el poder no siempre se mide en imperios visibles, sino en la capacidad de adaptación, la creación de redes y la influencia sutil. Los ecos gemelos de Misam y Misma resuenan con la lección de que la cooperación puede ser tan poderosa como la conquista. Pero, ¿qué hay del próximo nombre en la lista, el de Duma? Una tribu que, aunque poco conocida, está ligada a un oasis de gran importancia estratégica. ¿Y qué misterios se esconden en las arenas de ese lugar? En el próximo capítulo, viajaremos a un lugar de silencio y misterio. Un lugar en el que una fortaleza silente ha sido la guardiana de rutas y secretos. Descubriremos a la tribu de Duma y su conexión con un oasis que era vital para el comercio de la antigüedad. En el corazón del desierto de Arabia, existe un lugar llamado Duma. No es una ciudad en ruinas de un gran imperio, pero su nombre resuena con un propósito. Esta tribu, y el oasis que lleva su nombre, no solo fue un punto de agua en un mar de arena, sino también una fortaleza estratégica y un centro de culto que unía la fe y el comercio. La tribu de Duma, cuyo nombre significa silencio o quietud, está directamente asociada con el oasis de Dumat al-Jandal, en el norte de Arabia Saudita. Este lugar no era solo un pozo, era una ciudad fortificada que controlaba una de las rutas comerciales más importantes que conectaban Mesopotamia y el Levante con el corazón de Arabia. Para los asirios y los babilonios, Duma era un punto de referencia crucial en su relación con las tribus árabes. Es más, su nombre es mencionado en los anales asirios como una ciudad-estado a la que el rey Senaquerib tuvo que someter. Esto confirma que Duma no era una tribu nómada sin importancia, sino una fuerza política y militar con la que los grandes imperios tenían que lidiar. El oasis de Duma,
con su pozo profundo, su palacio en ruinas y sus inscripciones antiguas, es una prueba tangible del legado de los ismaelitas. Los arqueólogos han encontrado altares dedicados a las deidades árabes y a reyes sacerdotes que gobernaban el lugar. Esto nos revela que los descendientes de Ismael no solo eran comerciantes y guerreros, sino también líderes religiosos que mezclaban su fe con las creencias locales. La tribu de Duma no solo controlaba un punto de agua, controlaba un centro de poder religioso y comercial que la hacía indispensable en el mapa del Medio Oriente antiguo. Imagina una caravana exhausta, con los camellos encorvados y los hombres cubiertos de polvo. A lo lejos, ven las torres de una fortaleza de piedra. Es Duma. La seguridad de la ciudad es la promesa de agua fresca y de un lugar para comerciar en paz. Dentro de los muros, la vida bulle. Los comerciantes de Persia intercambian bienes con los de Egipto. Hay un santuario donde se rinde culto a las deidades del desierto. La gente de Duma no solo son los guardianes de un oasis, sino también los guardianes de un centro espiritual y de comercio vital. Su silencio en los textos populares no es porque no tuvieran importancia, sino porque su historia es una que ha sido sistemáticamente borrada de la narrativa dominante. Pero, ¿qué hay de los siguientes nombres en la lista? ¿Quién fue Masa? ¿Y cómo una sola tribu podría haberse convertido en el vaso lleno del conocimiento y la riqueza? En el próximo capítulo, desentrañaremos el significado detrás de la tribu de Masa, un nombre que en sí mismo nos dice mucho sobre la abundancia y la fuerza. Entre los hijos de Ismael, hay un nombre que se destaca no por su poder militar o por sus grandes ciudades, sino por lo que su nombre mismo implica, Masa, una palabra que significa carga o basto. Este nombre, aparentemente simple, nos habla de una tribu que fue una de las más ricas y sabias de la antigua Arabia. La tribu de Masa, mencionada en la profecía de Isaías y en los registros de la Biblia hebrea, era conocida por su gran riqueza y su conocimiento. No construyeron imperios de piedra como los nabateos, pero su influencia se sintió en la vastedad del desierto. El nombre mismo, Masa, se puede interpretar como una carga de riqueza. Esto sugiere que la tribu de Masa se dedicaba al comercio de artículos de gran valor, como el incienso, la mirra y las especias, que transportaban en grandes caravanas. Eran los dueños del comercio, los que dictaban los precios y las rutas. Pero la riqueza no era solo material. En el libro de Proverbios, se menciona la revelación que el rey Lemuel recibió de su madre. Muchos estudiosos sugieren que Lemuel es un rey de la tribu de Masa. Esto implicaría que esta tribu no solo era rica en bienes, sino también en sabiduría y conocimiento. Su legado no era solo económico, sino también intelectual y moral. Ellos eran los guardianes de una tradición de sabiduría que se transmitía de generación en generación. Su influencia no estaba solo en las rutas comerciales, sino también en la cultura y la moral de los pueblos vecinos. Eran una tribu de comerciantes, pero también de filósofos. Imagina una caravana de camellos, cada uno cargado con fardos de incienso aromático y mirra valiosa. Pero la caravana no solo transporta bienes, sino también ideas. En una de las tiendas negras, un anciano de la tribu de Masa le cuenta a un joven las enseñanzas de sus antepasados, las reglas para una vida justa, las lecciones de la moral y la sabiduría. El joven no solo está aprendiendo a negociar un precio, sino a vivir una vida con propósito. La tribu de Masa es un vaso lleno, un contenedor no solo de riqueza, sino de sabiduría. Pero, ¿qué hay de los siguientes tres hermanos, Getur, Nafis y Cedema? Sus nombres son prácticamente desconocidos. ¿Fueron acaso tribus menores, o hay algo más en su historia que ha sido olvidado? En el próximo capítulo, desenterraremos los nombres perdidos de los tres últimos hijos de Ismael y descubriremos que, aunque su historia ha sido silenciada, dejaron su huella en los registros históricos de otras civilizaciones. Hemos hablado de comerciantes, de constructores de ciudades y de guerreros en las montañas. Pero uno de los hijos de Ismael, Hadad, nos presenta una historia diferente, la de una tribu cuyo poder no radicaba en la riqueza o la geografía, sino en la fuerza bruta y la expansión militar. Su nombre, que resuena con el dios de la tormenta, nos habla de un pueblo que se movió como el viento, dejando su marca en los imperios que se interpusieron en su camino. La tribu de Hadad es una de las más enigmáticas de la descendencia de Ismael. Aunque no hay un consenso total sobre su ubicación exacta, los historiadores sugieren que pudieron haber ocupado una región en el norte de Arabia, cerca de Siria, una zona que los ponía en contacto directo con los grandes poderes del mundo antiguo. El nombre Hadad era el de un dios de la tormenta en las antiguas religiones semíticas, lo que podría indicar que esta tribu era particularmente feroz y militarmente formidable. No eran comerciantes pasivos, eran una fuerza activa,
capaz de desafiar e incluso de saquear a los imperios más grandes. Las crónicas asirias mencionan a menudo a las tribus árabes que atacaban sus fronteras. Es muy probable que los descendientes de Hadad fueran parte de estas incursiones. Su fuerza radicaba en su movilidad y su habilidad para la guerra de guerrillas. Eran nómadas, pero con una organización militar impresionante. Se movían rápidamente a caballo o en camello, golpeando a los ejércitos imperiales en puntos débiles y retirándose a la seguridad del desierto. Los asirios, con sus pesados carros y ejércitos de infantería, a menudo se encontraban indefensos ante estos ataques relámpago. La historia de Hadad no es una historia de construcción, sino de disrupción. No construyeron imperios de piedra, sino que erosionaron los cimientos de los que ya existían. Su legado es el del guerrero del desierto, el que recuerda a los poderosos que la geografía no los protege de la fuerza de voluntad. Imagina el ejército asirio, marchando confiadamente por el desierto, sus estandartes ondeando bajo el sol. De repente, desde la nada, aparece una nube de polvo. Son los jinetes de la tribu de Hadad, moviéndose con una velocidad increíble, sus arcos tensos, sus lanzas listas. Golpean el flanco de la columna, roban provisiones y prisioneros, y desaparecen tan rápido como aparecieron. El general asirio, frustrado, solo puede ver la nube de polvo alejándose, sabiendo que ha sido superado. La tribu de Hadad no se enfrentaba a los imperios de frente, los agotaba, los debilitaba y, con el tiempo, contribuía a su caída. Pero, ¿qué hay de la tribu de Tema? Si Hadad era el viento que arrasaba, ¿qué era Tema? ¿Y cómo una tribu pudo convertirse en la luz de la sabiduría en el corazón de un desierto? En el próximo capítulo, nos moveremos de la fuerza de la guerra a la luz del conocimiento. Nos centraremos en la tribu de Tema, que no solo fue un punto de comercio, sino una lámpara de sabiduría en la oscuridad del desierto. Si Nabayot construyó ciudades de piedra y Hadad era una fuerza de guerra, la tribu de Tema nos revela una faceta completamente diferente de los ismaelitas. Su legado no es de poderío militar o riqueza material, sino de sabiduría, conocimiento y comercio. Su nombre, que significa el sur, nos señala un punto de referencia en el vasto mar de arena, pero su verdadera identidad es la de un oasis, una lámpara de civilización en la oscuridad del desierto. La tribu de Tema y el oasis del mismo nombre, conocido hoy como Taima en el noroeste de Arabia Saudita, era un centro de civilización y cultura. A diferencia de las tribus nómadas, los habitantes de Tema eran agricultores y comerciantes, que prosperaron gracias a un sistema de pozos de agua y jardines exuberantes que contrastaban drásticamente con el desierto circundante. Era un punto de parada vital en la ruta de las especias, conectando a Mesopotamia y Siria con el sur de la península arábiga. El hecho de que fuera un oasis próspero lo convirtió en un centro de conocimiento, donde se intercambiaban no solo bienes, sino también ideas. La riqueza de Tema no estaba solo en las especias que comerciaban, sino en la sabiduría que acumulaban. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías e Isaías, se refieren a Tema en sus escritos, lo que demuestra su importancia. En el libro de Isaías, se describe a la gente de Tema ofreciendo agua y pan a los refugiados, un gesto que resalta su generosidad y humanidad en un entorno hostil. Esto nos muestra que su legado no era solo de poder, sino también de compasión. Además, los arqueólogos han encontrado inscripciones en Taima que datan del siglo VI a.C., revelando que fue un centro religioso y cultural que atrajo a personas de diferentes regiones. El rey asirio Nabonido, por ejemplo, pasó 10 años en Taima, transformando la ciudad en su capital y centro de culto. La presencia de un rey de un imperio tan poderoso en este oasis es una prueba de la importancia estratégica y cultural de Tema. Imagina el sol de la mañana iluminando los palmerales de Tema. La ciudad es un bullicio de actividad. Los comerciantes negocian en diferentes idiomas, los sabios discuten en las plazas, y el agua fluye de los pozos, dando vida a los jardines. La tribu de Tema no solo cultivaba la tierra, sino también las mentes. Eran los guardianes de una biblioteca viviente, un lugar donde el conocimiento de diferentes culturas se mezclaba y florecía. La lámpara que encendieron no solo iluminaba el camino para los viajeros, sino también el camino del conocimiento en un mundo que a menudo se sumía en la ignorancia. Eran un faro de civilización en la inmensidad del desierto. Pero si estos son solo 10 de los 12 hermanos, ¿qué hay de los últimos 2? ¿Y por qué sus historias son tan difíciles de encontrar? ¿Y cómo es que toda esta historia se ha perdido en el tiempo?
En el próximo capítulo, finalmente desenterraremos los nombres perdidos de los 3 últimos hijos de Ismael, Getur, Nafis y Cedema, y descubriremos que, aunque su historia ha sido silenciada, dejaron su huella en los registros históricos de otras civilizaciones. Hemos recorrido el vasto desierto de la antigüedad, desenterrando las historias de los primogénitos y las tribus más poderosas. Pero en la lista de los 12 hijos de Ismael, los últimos 3 nombres a menudo se pierden en el eco de la historia: Getur, Nafis y Cedema. La falta de atención a estas figuras no significa que fueran insignificantes. Al contrario, su anonimato esconde una historia de supervivencia y de conexiones inesperadas que nos obliga a reevaluar nuestra comprensión de cómo estas tribus se dispersaron y se integraron en el mundo antiguo. La tribu de Getur, cuyo nombre significa recinto o corral, es quizás la mejor documentada de las 3. Su nombre ha sido identificado con la región de Iturea, un reino menor que se extendía por la región del Golán y el monte Hermón. Los itureos eran un pueblo guerrero, conocido por sus habilidades como arqueros y por ser una espina en el costado de los reinos y las potencias de la región. Los historiadores romanos, incluyendo a Estrabón, los mencionan repetidamente, describiéndolos como un pueblo de saqueadores y guerreros que operaban desde sus fortalezas montañosas. Los itureos no solo existieron, sino que su influencia militar fue tan significativa que incluso formaron parte de los ejércitos de los romanos. Herodes el Grande, el rey de Judea, tuvo que lidiar con ellos, y en los tiempos del Nuevo Testamento, su territorio era parte de la tetrarquía de Herodes Filipo. Esto significa que la tribu de Getur, un descendiente de Ismael, estaba en el centro de la política y el conflicto de la era romana, un hecho que a menudo se ignora en la narrativa principal. Su historia no es de un imperio comercial, sino de un pueblo que se mantuvo firme a través de la fuerza y la adaptación. Su legado no está en el comercio, sino en las tácticas de guerrilla y la resistencia. Por otro lado, la historia de Nafis y Cedema es mucho más tenue, pero no por ello menos intrigante. La tribu de Nafis, cuyo nombre significa aliento o alma, es mencionada en las escrituras en el contexto de una batalla con las tribus israelitas. Los textos narran que las tribus de Israel lucharon y derrotaron a los agaritas y sus aliados, entre los que se encontraba la tribu de Nafis. Esto nos da un vistazo a un conflicto ancestral y a una interacción directa entre los descendientes de Isaac y los de Ismael, mucho antes de que se consolidaran las grandes narrativas. Es una prueba de que estos pueblos no vivían en mundos separados, sino que sus destinos estaban entrelazados por el conflicto y la geografía. Y finalmente, Cedema, cuyo nombre puede significar oriental o del este, desaparece casi por completo de los registros. Su historia es una de las más oscuras, lo que podría sugerir que se integró en tribus más grandes, se dispersó o mantuvo una existencia tan aislada que los grandes imperios no la notaron. Pero el hecho de que su nombre esté en la lista es un recordatorio de la vasta y compleja red de pueblos que conformaban el mundo ismaelita. No todos eran nabateos o cederitas. Había tribus más pequeñas, más orientales, que vivían y prosperaban en los bordes de la historia. Imagina un mapa del Medio Oriente antiguo. El territorio de Getur no está en el corazón del desierto, sino en las montañas del norte. Ve a un guerrero itureo, con su arco y flechas, moviéndose sigilosamente por los senderos rocosos. No es un beduino a lomos de un camello, sino un combatiente de la montaña. Ahora, desplázate hacia el este, hacia el vasto desierto de Arabia. Hay un conflicto en el horizonte. Las tribus de Israel se enfrentan a una coalición de beduinos, y en medio del combate, se encuentra la tribu de Nafis. La escena es caótica, violenta, y nos muestra una verdad que a menudo se pasa por alto. La historia de Isaac y la de Ismael no se desarrollaron en un vacío, sino en un campo de batalla compartido. La existencia de estas tribus perdidas nos obliga a conectar puntos que nunca antes habíamos conectado, a ver una imagen más completa y a reconocer que la historia que nos han contado es solo una parte de la realidad. Pero si estos hermanos lucharon entre sí, ¿qué significa esto para el resto de la historia de los descendientes de Ismael? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta rivalidad ancestral? ¿Y cómo esta relación entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael dio forma al futuro de las civilizaciones? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en una de las rivalidades más antiguas del mundo, el conflicto entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Una rivalidad que no se limitó a dos hermanos, sino que se convirtió en una tensión que duró siglos y que, en muchos sentidos, aún persiste hoy. Hemos explorado las tribus de Ismael y su fascinante historia, pero hay una pieza del rompecabezas que no podemos ignorar: la relación con sus primos, los descendientes de Isaac. La narrativa que nos han vendido es la de una simple separación, un exilio que creó dos pueblos distintos.
Pero la verdad es mucho más compleja, y su relación estuvo marcada no solo por la rivalidad, sino por un contacto constante, la competencia y, a veces, la guerra. La tensión entre Ismael e Isaac comenzó en el mismo momento en que nacieron. La Biblia describe a Ismael riéndose de su hermano menor, una acción que Sara interpretó como una burla y que llevó a la expulsión de Ismael y su madre. Este es el punto de partida de una rivalidad ancestral que se extendería a lo largo de los siglos. La historia de los hijos de Isaac es la de un pueblo que buscó establecerse en una tierra específica, la tierra prometida. La historia de los hijos de Ismael es la de un pueblo que se dispersó por el vasto desierto, un pueblo de movimiento y de adaptación. Estas dos visiones del mundo estaban destinadas a chocar. Mientras los israelitas se establecían en ciudades y cultivaban la tierra, las tribus de Ismael, como los cederitas, controlaban las rutas comerciales y las vastas extensiones de arena. Eran vecinos, pero con intereses y estilos de vida diametralmente opuestos. Esto no solo generó conflictos por el agua o la tierra, sino también una competencia por la influencia y el poder en la región. Las tribus ismaelitas a menudo controlaban las rutas de comercio cruciales, lo que les daba una enorme ventaja económica. Los reinos de Israel y Judá, por otro lado, dependían de estas rutas para su propio comercio. Esto creó una relación de interdependencia, pero también de fricción. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías e Isaías, a menudo se refieren a las tribus árabes, lo que demuestra que su presencia era una fuerza política y militar que los israelitas no podían ignorar. Imagina el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Ahora, imagina una caravana de camellos, con mercaderes y guerreros beduinos, moviéndose a través del desierto que se extiende a su alrededor. Los dos mundos están cerca, pero están separados por la historia, la cultura y un conflicto ancestral. El conflicto no era solo una cuestión de ejércitos, era una cuestión de quien tenía el control de la región. El encuentro entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac no se limitó a una simple rivalidad, fue la base de una compleja relación geopolítica que daría forma a la historia de la región por miles de años. Su historia está llena de batallas, alianzas, y una competencia silenciosa que, en muchos sentidos, continúa hasta el día de hoy. Pero, ¿hay pruebas arqueológicas que confirmen la existencia de esta civilización en el corazón del desierto? ¿Y qué tipo de vida llevaban que les permitió competir con los grandes imperios? En el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón del desierto y exploraremos el tipo de civilización que los ismaelitas construyeron. Descubriremos que no solo eran guerreros y comerciantes, sino también ingenieros y artistas que crearon ciudades en el lugar más improbable de la tierra. Hasta ahora, hemos hablado de nombres y de conflictos. Pero, ¿cómo era la vida de estos pueblos? ¿Y qué tipo de civilización construyeron en el lugar más inhóspito del mundo? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en las ruinas de grandes imperios, sino en los secretos del desierto mismo, donde los descendientes de Ismael forjaron un modo de vida tan sofisticado y único que los grandes imperios no pudieron imitar. La civilización de los ismaelitas, en su mayoría, no era una civilización de ciudades de piedra, sino de redes de rutas comerciales, sistemas de gestión del agua y un profundo conocimiento del desierto. Mientras las civilizaciones del creciente fértil dependían de los ríos, los ismaelitas dependían de los pozos de agua, los wadis y los oasis. El control de estos recursos vitales era la base de su poder y su riqueza. Eran maestros en la localización y el mantenimiento de estos puntos de agua, una habilidad que les daba una enorme ventaja sobre los ejércitos y las caravanas que no estaban familiarizados con el terreno. Las tribus de Ismael también desarrollaron un conocimiento sin igual de las estrellas, usándolas para navegar por el desierto de noche, y de los camellos, a los que domesticaron y usaron para crear una red de comercio que conectaba a los imperios de Mesopotamia con los del sur de Arabia y Egipto. Este conocimiento les permitió monopolizar el comercio del incienso, la mirra y las especias, bienes tan valiosos en la antigüedad que su valor era comparable al del oro. Imagina a un guerrero de la tribu de Sider, guiando una caravana a través del desierto por la noche. No tiene mapas, solo las estrellas. Él sabe dónde está cada pozo, cada refugio, cada trampa de arena. Para él, el desierto no es una barrera, sino un hogar. Ahora, piensa en los nabateos, los descendientes de Nabaiot. Ellos no se limitaron a controlar las rutas, usaron su conocimiento para construir una ciudad en el corazón de la roca, Petra. Desarrollaron un sistema de canales y cisternas que recogía el agua de las esporádicas lluvias del desierto y la almacenaba para una población de miles de personas. No es solo un logro de ingeniería, es una demostración de una civilización que entendió que la supervivencia y la prosperidad no dependían de conquistar el desierto, sino de dominarlo con ingenio.
Su civilización no era un castillo de arena, era una red de vida y comercio construida en la arena, una que se movía, se adaptaba y florecía. Pero, ¿qué hay de los reinos más conocidos, como el de los nabateos? ¿Y cuál es su conexión con los ismaelitas? ¿Fueron los nabateos una tribu de Ismael? Y si es así, ¿por qué su historia no se cuenta como tal? En el próximo capítulo, desvelaremos la conexión entre la tribu de Nabaiot y el famoso reino de Nabatea. Una conexión que nos obligará a reescribir nuestra comprensión de la historia y a ver a los descendientes de Ismael no solo como nómadas, sino como fundadores de un imperio. Hemos hablado de la tribu de Nabaiot, el primogénito de Ismael. Ahora, es momento de conectar los puntos y de revelar el secreto que ha estado escondido a plena vista, la conexión casi irrefutable entre los descendientes de Nabaiot y el famoso y poderoso reino de Nabatea. Esta conexión no es una simple coincidencia, sino un eslabón perdido en la cadena de la historia que reescribe completamente el legado de Ismael. Para los historiadores de la antigüedad, el origen de los nabateos era un misterio. Eran un pueblo de comerciantes y guerreros que apareció de la nada y construyó un imperio que se extendía desde Arabia hasta Damasco. Su capital, Petra, era una maravilla de la ingeniería y la arquitectura. Pero, ¿de dónde vinieron? Los romanos, los griegos y los asirios los conocían como árabes, pero su linaje exacto era incierto. Aquí es donde entra en juego la arqueología y la lingüística. El nombre nabateo es una forma aramea de la palabra Nabaiot. Es una correspondencia tan cercana que la mayoría de los estudiosos ya no la consideran una mera coincidencia. La evidencia sugiere que la tribu de Nabaiot, los descendientes del primogénito de Ismael, evolucionó de una tribu nómada a la formidable potencia que dominaba la ruta del incienso. Eran los amos de un vasto territorio, con una economía basada en el comercio de incienso, mirra, especias y otros bienes de lujo. No solo construyeron Petra, sino también ciudades como Bosra y Madain Sali, todas con una arquitectura que reflejaba una riqueza y un poder sin precedentes. La historia de los nabateos es la de un pueblo que se adaptó al desierto, lo dominó y lo transformó en un centro de comercio y cultura. Ellos entendieron que el desierto no era una barrera, sino una autopista. Su legado de sabiduría y prosperidad es una prueba viviente de que la promesa a Ismael no fue una simple metáfora, sino una profecía que se cumplió en la forma de un imperio que rivalizó con el poder de Roma. Su existencia confirma que los ismaelitas no eran simples nómadas, sino que eran una de las civilizaciones más importantes y sofisticadas del mundo antiguo. Imagina la ciudad de Petra. Sus templos y tumbas tallados en la roca no solo son hermosos, sino que son una declaración de poder. Cada canal que llevaba agua a la ciudad, cada ruta comercial que controlaban, cada moneda que acuñaban, era una prueba de que eran una civilización de primer nivel. Y ahora, ve la conexión. Ve cómo el nombre del primogénito de Ismael, un nombre que se ha ignorado por milenios, es en realidad el nombre de los fundadores de un imperio que dejó una huella indeleble en la historia. Es la culminación de la promesa a Ismael, el momento en el que el pueblo del desierto se convirtió en un reino de leyenda. Pero, ¿qué hay de las otras tribus? ¿Cómo se conectan con otros pueblos y civilizaciones del mundo antiguo? ¿Qué hay de los midianitas, un pueblo misterioso que tuvo una relación ambigua con los israelitas? ¿Eran también descendientes de Ismael? En el próximo capítulo, exploraremos la fascinante y a menudo malentendida conexión entre los ismaelitas y los midianitas, un vínculo que nos revelará una alianza inesperada y un conflicto que cambiará nuestra percepción de las relaciones en el mundo antiguo. Hemos hablado de Ismael y de sus tribus, pero la historia se complica y se vuelve aún más fascinante cuando nos detenemos a examinar la conexión entre los ismaelitas y otro pueblo misterioso del desierto, los midianitas. La narrativa bíblica a menudo los presenta como dos pueblos distintos, pero las evidencias sugieren que, en realidad, estaban profundamente interconectados. ¿Eran dos pueblos, o eran dos nombres para un mismo pueblo? La respuesta a esta pregunta nos obliga a reconsiderar la historia del Éxodo y las interacciones entre los israelitas y sus vecinos del desierto. El nombre midianitas aparece con frecuencia en la Biblia. Eran un pueblo de comerciantes que operaban en las mismas rutas que los ismaelitas, y se nos dice que estaban en constante conflicto con las tribus israelitas. Pero hay un detalle crucial que a menudo se ignora: el nombre de Midian. Midian era uno de los hijos de Abraham con su segunda esposa, Cetura. Esto lo convierte en el medio hermano de Isaac e Ismael. Esto sugiere que los midianitas y los ismaelitas eran, en esencia, primos. Esta relación familiar explica por qué a menudo se les agrupa en los relatos bíblicos. Por ejemplo,
En el relato de José, los comerciantes que lo compran y lo llevan a Egipto son llamados midianitas en un pasaje, y ismaelitas en otro. Esta intercambiabilidad no es un error, sino una indicación de que los dos pueblos estaban tan estrechamente relacionados que los autores bíblicos los usaban de forma indistinta. Esto cambia completamente la dinámica de la historia. El conflicto no era entre dos pueblos completamente ajenos, sino entre primos. Los midianitas, al igual que los ismaelitas, eran un pueblo de comerciantes y nómadas del desierto, y su poder se basaba en el control de las rutas comerciales. La alianza entre estas tribus les daba una fuerza formidable, tanto en la guerra como en el comercio. El hecho de que fueran primos les daba una base común de identidad y les permitía formar una coalición que era una fuerza a tener en cuenta para los imperios del creciente fértil. Imagina el campamento de un grupo de beduinos. Las tiendas de piel de cabra se extienden por el vasto paisaje. Los camellos están atados, y hay hombres sentados alrededor de una hoguera, discutiendo sus planes. Uno de ellos, un líder de la tribu de Sider, habla con un líder de la tribu de Midian. No son extraños, son familia. Están forjando una alianza para controlar una nueva ruta comercial o para defenderse de un ejército invasor. Esta no es una reunión de extraños, sino una reunión de parientes. La historia de la relación entre los midianitas y los ismaelitas no es una historia de dos pueblos, sino de dos ramas de una misma familia que trabajaron juntas para dominar el desierto. Su legado no es solo de conflicto, sino de una alianza inesperada y poderosa. Pero, ¿cómo veían los grandes imperios del mundo a los ismaelitas? ¿Estaban documentados en los registros de los romanos y los griegos? Y si es así, ¿qué dicen esos registros sobre ellos? En el próximo capítulo, dejaremos los relatos bíblicos por un momento y exploraremos cómo los historiadores y los geógrafos de Roma y Grecia veían a las tribus de Ismael, revelando que eran mucho más que una simple mención en un texto sagrado. Hemos explorado la historia de los ismaelitas a través de las lentes de los textos sagrados y la arqueología. Pero, ¿qué dicen las fuentes seculares sobre ellos? ¿Cómo los veían los imperios que los rodeaban? Para responder a esta pregunta, debemos recurrir a los historiadores y geógrafos de Roma y Grecia, y lo que encontramos en sus escritos no solo valida la existencia de los ismaelitas, sino que también nos revela una profunda admiración por su estilo de vida y su habilidad para dominar el desierto. Para los romanos y los griegos, las tribus de Ismael no eran un misterio, eran una fuerza familiar y, a menudo, formidable. Los historiadores como Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia se refieren a los árabes del desierto, y sus descripciones a menudo se solapan con lo que sabemos de los ismaelitas. Los griegos, en particular, usaban el término árabes de forma muy amplia para describir a las tribus que habitaban la península arábiga, y sus descripciones de sus costumbres y habilidades reflejan lo que hemos discutido. Por ejemplo, los griegos y los romanos se maravillaban de la habilidad de estas tribus para sobrevivir y prosperar en un entorno que a ellos les parecía imposible. Los escritores clásicos notaban su conocimiento de la astrología para la navegación nocturna, su destreza en la guerra a caballo y en camello, y su control casi total de las rutas comerciales que les traían especias, incienso y mirra. Para los romanos, el control de estas rutas era tan vital que a menudo intentaban, sin éxito, conquistarlas. El fracaso de la expedición romana a Arabia de Aelius Gaius en el año 24 a.C. es un testimonio de la dificultad de conquistar un pueblo que conocía el desierto mejor que ellos. Los romanos sabían cómo construir carreteras y fortalezas, pero los ismaelitas sabían cómo convertir el desierto en su mejor arma defensiva. Imagina un mapa del Imperio Romano. La tierra está marcada con ciudades, fortalezas y caminos rectos. Ahora, mira al este, más allá de la frontera de Siria. La tierra es vasta y está en blanco, con la única mención de Arabia deserta. Para los romanos, era un lugar desconocido, un lugar de misterio y de peligro. Pero para los ismaelitas, era su hogar. Ellos no necesitaban caminos de piedra. Usaban las rutas del desierto, invisibles para el ojo romano, pero tan claras para ellos como cualquier calzada. Los romanos tenían el control del Mediterráneo, pero los ismaelitas tenían el control de la tierra de la que venían los bienes más preciados. Esta dualidad de poder, uno basado en la conquista y el otro en la adaptación, es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la historia. El hecho de que los historiadores romanos y griegos los documentaran con tanta precisión es una prueba de que eran una civilización de facto. Pero, ¿cómo lograron este poder económico? ¿Y por qué el incienso y la mirra eran tan valiosos? ¿Y cómo los descendientes de Ismael lograron monopolizar el comercio de estos bienes? En el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón de la economía ismaelita,
la ruta de las especias. Descubriremos que el poder de estas tribus no se medía en ejércitos o en territorios, sino en el control de una red comercial que conectaba a los imperios y movía la riqueza del mundo antiguo. Hemos visto a los ismaelitas como guerreros, como constructores de ciudades y como nómadas. Pero su verdadero poder, la fuerza que les permitió competir con los imperios y sobrevivir por milenios, fue su dominio sobre el comercio. Su control de la ruta de las especias no era solo una cuestión de negocios, era la columna vertebral de su civilización y la fuente de una riqueza casi inimaginable. La ruta de las especias no era un solo camino, sino una vasta red de rutas que se extendían desde el sur de Arabia, a través del desierto, hasta los grandes centros de comercio de Mesopotamia, Siria y Egipto. La carga que transportaban no eran solo especias, era una fortuna. Bienes como el incienso y la mirra, extraídos de árboles en lo que hoy es Yemen y Omán, eran tan valiosos que su peso era comparable al del oro. El incienso se usaba en ceremonias religiosas en todo el mundo antiguo, y la mirra era un componente esencial en la perfumería y los ungüentos medicinales. El control de su suministro le daba a las tribus de Ismael un poder de negociación que ningún ejército podía igualar. Las tribus de Ismael, con su profundo conocimiento del desierto y su dominio sobre los camellos, se convirtieron en los intermediarios esenciales de este comercio. Ellos no solo transportaban los bienes, controlaban los puntos de agua, la seguridad de las caravanas y los precios de los productos. Podían cerrar las rutas, desviar el comercio o imponer peajes a su antojo. Los grandes imperios, como Roma y Asiria, podían conquistarlos en el campo de batalla, pero no podían vivir sin los bienes que transportaban. Esto les dio una influencia que se extendía mucho más allá de su territorio. Su poder no estaba en la fuerza, sino en el monopolio de un recurso indispensable. El dinero que ganaban lo usaban para construir fortalezas, para defenderse de los ataques y para forjar alianzas con otros pueblos del desierto. Imagina una caravana de camellos, cada uno cargado con fardos de especias. Los hombres que los guían no solo son mercaderes, sino también guerreros. Se mueven como fantasmas a través del desierto, invisibles para los ejércitos que los buscan. Llevan consigo no solo bienes, sino también los secretos del desierto. El emperador romano, sentado en su trono, sabe que para que su templo tenga incienso, debe pagarle a un rey nabateo. El rey asirio sabe que si quiere mirra para los rituales de su corte, debe negociar con las tribus de Sider. El poder de los ismaelitas no residía en su capacidad para conquistar a los demás, sino en su capacidad para hacer que el mundo dependiera de ellos. Pero, ¿qué hay de la historia espiritual? ¿Hay alguna conexión entre las tribus de Ismael y el surgimiento del Islam? ¿Y cómo esta conexión cambia todo lo que crees saber sobre la historia de la religión? En el próximo capítulo, nos adentraremos en una de las conexiones más sorprendentes y menos conocidas de todas, el vínculo entre las tribus de Ismael y el Islam, una conexión que nos revelará que el profeta Mahoma no solo era un descendiente de Ismael, sino que su mensaje era, en muchos sentidos, una culminación de la historia de su pueblo. Hemos cartografiado el mundo de los ismaelitas, sus tribus, sus imperios, sus rutas comerciales. Pero para entender el legado de Ismael en su totalidad, debemos ir más allá de la geografía y las riquezas materiales. Debemos explorar el mapa espiritual. Porque la historia de Ismael no es solo una historia de supervivencia y prosperidad, sino también de fe, de una conexión profunda con Dios y de un destino profético que cambiaría el curso de la historia religiosa para siempre. Desde el momento en que Ismael y su madre Agar fueron exiliados al desierto, su historia estuvo entrelazada con la fe. El ángel que le reveló el pozo de agua a Agar no solo salvó sus vidas, sino que también les dio una promesa, que Ismael se convertiría en el padre de una gran nación. Esta promesa no fue una simple bendición, sino una validación de su existencia y de su destino espiritual. Mientras la narrativa de Isaac se centraba en la tierra, la narrativa de Ismael se centraba en el cielo. Su fe no estaba ligada a un lugar geográfico, sino a una relación directa con Dios. Esta relación espiritual se manifestó de diferentes maneras. Las tribus ismaelitas, aunque a menudo adoraban a sus propias deidades, mantenían una profunda conexión con el legado de Abraham. El pozo de Zamzam, en la Meca, es un recordatorio de esa conexión. Según la tradición islámica, este pozo brotó para salvar a Agar y a Ismael cuando estaban al borde de la muerte. Es un punto de referencia espiritual para millones de personas hoy en día, y un testimonio del legado de fe de Ismael. Las tribus de Ismael también sirvieron como guardianes de la Kaaba, el santuario sagrado que, según la tradición, fue construido por Abraham e Ismael en la Meca. Su historia no es una historia de separación, sino de continuidad.
Ellos mantuvieron viva la fe en el Dios único en una región de politeísmo. Imagina el desierto, vasto y silencioso. Un beduino de la tribu de Sider se detiene en su camello para orar. Se arrodilla en la arena, su rostro hacia el cielo. No necesita un templo de piedra, su templo es el desierto mismo. Su fe no está en una estructura, sino en el vasto e infinito paisaje que lo rodea. Esta es la esencia del mapa espiritual de los ismaelitas. Su fe era una fe de movimiento, de adaptación y de una relación personal con Dios que se mantuvo a través de los siglos. Su legado es un recordatorio de que la fe no necesita fronteras para sobrevivir, solo un corazón que la mantenga viva. Pero, ¿cómo se conecta toda esta historia con el surgimiento de la religión más grande del mundo? Y cómo el profeta Mahoma, un descendiente de Ismael, usó este legado para crear una nueva fe. En el próximo capítulo, finalmente revelaremos la conexión más importante y menos conocida de todas, el vínculo entre las tribus de Ismael y el Islam, una conexión que nos revelará que el profeta Mahoma no solo era un descendiente de Ismael, sino que su mensaje era una culminación de la historia espiritual de su pueblo. Hemos llegado al punto de inflexión. El momento en que todos los hilos de esta historia se unen en una conexión que ha sido sistemáticamente ignorada por la historia occidental. ¿Cuál es el vínculo entre las tribus de Ismael y el surgimiento del Islam? La respuesta no es una coincidencia, sino la culminación de un legado que duró miles de años. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma era un descendiente directo de Ismael, a través de la tribu de Sider, una de las más prominentes y antiguas de la descendencia de Ismael. Esta conexión es fundamental para el Islam. No se ve al profeta Mahoma como un innovador que creó una nueva fe de la nada, sino como un restaurador que trajo de vuelta las enseñanzas originales del Dios de Abraham, un Dios que había sido olvidado por los pueblos de su tiempo. El mensaje de Mahoma no era ajeno al legado de los ismaelitas. Su énfasis en el monoteísmo, en la oración y en la caridad resonaba con las tradiciones de sus antepasados. La Meca, un centro de comercio y un santuario de peregrinación, era el lugar perfecto para que este mensaje se difundiera. Era una ciudad que, a pesar de su politeísmo, tenía una profunda conexión histórica con Abraham e Ismael a través del santuario de la Kaaba. La historia del Islam, en este sentido, es la historia de una civilización que volvió a sus raíces espirituales. Imagina el desierto, vasto y lleno de tribus que adoran a diferentes dioses. Pero en el corazón de esta vasta tierra, un hombre de la tribu de Sider recibe un mensaje. Un mensaje que es un eco de una promesa hecha a un hombre hace miles de años. Este hombre no está creando una nueva religión, sino que está reavivando una fe que se ha mantenido viva, aunque tenue, en las tradiciones de su pueblo. El surgimiento del Islam no fue una revolución, sino una resurrección, una aplicación práctica del conocimiento que los ismaelitas habían mantenido vivo en el desierto. Pero, ¿cómo se relaciona esta historia con las profecías del Antiguo Testamento? ¿Y qué profecías se cumplen en el legado de las tribus de Ismael? En el próximo capítulo, exploraremos las profecías que se hicieron sobre las tribus de Ismael y descubriremos que la historia que nos han contado es, en muchos sentidos, una historia profética que se ha cumplido a lo largo del tiempo. Hemos explorado la historia de las tribus de Ismael, pero ¿qué hay de las profecías? ¿Fueron los profetas del Antiguo Testamento conscientes del poder y el destino de los ismaelitas? La respuesta es sí, y sus escritos nos dan una visión fascinante de cómo la historia de Ismael se entrelaza con las promesas divinas. Desde el inicio, las profecías sobre Ismael y su descendencia fueron claras. En el libro del Génesis, se le prometió a Agar que su hijo sería un hombre salvaje, que habitaría al lado de sus hermanos y que Dios haría de él una gran nación. Estas profecías, a menudo malinterpretadas como una simple bendición, en realidad describieron con precisión el futuro de los ismaelitas. Ellos no solo sobrevivirían, sino que prosperarían en el desierto, siempre en cercanía con sus primos, los israelitas, con una relación de coexistencia tensa y constante. Los profetas como Isaías y Jeremías también se refirieron a las tribus de Ismael, mencionando específicamente a tribus como Tema y Sider. Sus profecías sobre el poder y la eventual caída de estas tribus no solo confirman su existencia, sino que también las ubican como actores importantes en el drama de la historia antigua. Imagina a un profeta, parado en una colina, mirando el vasto desierto. Sus ojos no solo ven las arenas y las dunas, sino también el futuro. Ve el ascenso de un pueblo que se moverá como el viento, que controlará el comercio y que establecerá ciudades en el corazón del desierto. Él no está prediciendo el destino de una tribu aislada, sino el de una nación. La historia que te he contado no es solo un relato de hechos, es la materialización de estas profecías.
El legado de los ismaelitas no es un accidente, sino el cumplimiento de una promesa ancestral. Pero si su historia era tan importante, ¿por qué ha sido borrada de los libros de texto? ¿Y por qué no la conocemos hoy en día? En el próximo capítulo, finalmente abordaremos la pregunta más importante de todas, el silencio de la historia. Exploraremos por qué el legado de Ismael se ha mantenido oculto a plena vista durante milenios. Hemos desenterrado una historia de imperios, de comercio, de profecías y de fe. Pero la pregunta que permanece es la más importante de todas. ¿Por qué esta historia, tan rica y tan vital, ha sido borrada de los libros de texto y de la conciencia popular? La respuesta a esta pregunta es multifacética. Por un lado, está la narrativa dominante. La historia que conocemos es en gran medida la historia de los israelitas, de los griegos y de los romanos. La historia de los pueblos del desierto, que no construyeron grandes ciudades de piedra ni dejaron vastos archivos escritos, a menudo se pasó por alto. Su legado no estaba en los monumentos, sino en el movimiento, en el conocimiento del desierto, en la tradición oral y en la cultura. La historia, en su forma más tradicional, tiende a favorecer a los imperios que dejan huellas permanentes en la tierra. Además, existe un sesgo religioso. Durante siglos, la narrativa bíblica principal se ha centrado en los descendientes de Isaac, relegando la historia de Ismael a un papel secundario. Esto no fue un accidente, sino una elección deliberada que se hizo a lo largo del tiempo. Al minimizar el papel de Ismael, se solidificó la idea de que la narrativa de un solo pueblo era la única que importaba. Imagina dos ríos. Un río es ancho y profundo, con muchas ciudades y pueblos a lo largo de sus orillas. El otro río es un río del desierto. Fluye bajo la superficie, nutriendo los oasis y los palmerales, pero rara vez se ve en la superficie. El historiador que busca el conocimiento solo mira el río ancho y profundo, y asume que el otro no existe. El legado de Ismael es el río del desierto. No es menos importante, solo está oculto a la vista. Ahora que lo hemos descubierto, no podemos volver a ignorarlo. Pero, ¿cómo podemos reescribir esta historia? ¿Y qué significa para nuestra comprensión del pasado y del presente? En el próximo capítulo, exploraremos el error que repetimos al simplificar la historia y cómo podemos corregirlo al integrar la narrativa de Ismael en nuestra comprensión del mundo. Hemos llegado a una conclusión ineludible. Hemos descubierto que la historia que nos han contado es incompleta. Pero, ¿por qué repetimos este error? ¿Y qué significa para nuestra visión del mundo? El mayor error que cometemos es la simplificación. Al reducir la historia a una narrativa de un solo pueblo, ignoramos la complejidad y la interconexión que existía en el mundo antiguo. Al relegar a Ismael y a sus descendientes a un papel secundario, perdemos la oportunidad de entender cómo la historia de los pueblos del desierto influyó en los imperios que los rodeaban. La historia de los ismaelitas no es una nota a pie de página, es un hilo vital que se entrelaza con el de los israelitas, los nabateos, los romanos y, finalmente, los musulmanes. Cuando borramos una parte de la historia, no solo perdemos información, sino que también perdemos la capacidad de entender el presente. La tensión entre los pueblos del desierto y los del Valle del Río, el conflicto entre la vida nómada y la sedentaria, y la competencia por el comercio y los recursos son conflictos que todavía resuenan en el mundo actual. Entender el legado de Ismael nos da una nueva perspectiva sobre el Medio Oriente y las complejidades de su pasado y su presente. Imagina un tapiz. Por un lado, está la historia de Isaac, un hilo de oro que se teje en una narrativa de reyes y profetas. Pero debajo de ese hilo, hay otros hilos, más oscuros, más fuertes, que forman la base del tapiz. Esos hilos son los de Ismael, los de las tribus del desierto. Sin esos hilos, el tapiz se desmoronaría. No podemos entender la imagen completa sin ver todos los hilos que la componen. El error que repetimos es mirar solo el hilo de oro y asumir que el resto no existe. Ahora que hemos visto el tapiz completo, no podemos volver a verlo de la misma manera. Pero, ¿cómo cambia tu visión del mundo? ¿Qué significa todo esto para tu comprensión de la historia? En el próximo capítulo, te guiaré a través de la transformación de tu perspectiva. Te daré las herramientas para que veas el mundo de una manera nueva, para que entiendas que la historia es mucho más rica de lo que te han contado. Has llegado al final de este viaje. Has visto la historia desde el otro lado del río. Y ahora, tu visión del mundo ya no puede ser la misma. La transformación que has experimentado es fundamental. Ya no ves a Ismael como un personaje secundario en la historia de otro. Lo ves como el padre de naciones,
un profeta y un guerrero cuyo legado ha dado forma a la historia del Medio Oriente. Ya no ves el desierto como un vacío, sino como un lienzo de civilizaciones que compitieron con los más grandes imperios del mundo. Entiendes que la historia no es una narrativa simple de vencedores y vencidos, sino un tapiz complejo de interacciones, conflictos y alianzas. La historia de los hijos de Ismael y de los hijos de Isaac no es una historia de dos mundos separados, sino de dos mundos que estaban intrínsecamente conectados, para bien o para mal. Imagina que has estado viendo una película. Has visto el primer acto, el segundo, pero justo antes del clímax, la película se detiene. Ahora, te he mostrado el resto de la película. Te he dado el final que se había ocultado. Y ahora que lo has visto, no puedes volver a la versión incompleta. Tu mente ha sido transformada. Tu conocimiento ha sido ampliado. Y ahora, puedes ver el mundo con una nueva claridad. Pero, ¿cómo puedes aplicar este conocimiento? ¿Y cuál es el último secreto de Ismael, el que perdura hasta el día de hoy? En el próximo y último capítulo, te revelaré el último secreto, el que muestra que el legado de Ismael no es algo del pasado, sino algo que sigue vivo en el mundo actual. Hemos llegado al final de este viaje. Has desenterrado un secreto que se ha ocultado a plena vista. Pero el último secreto, el más importante de todos, es que la historia de Ismael no es algo del pasado. Es algo que sigue vivo en el mundo actual. El legado de Ismael no está en ruinas de piedra o en pergaminos antiguos. Está en los pueblos que hoy habitan el desierto, en las tradiciones y en la fe de millones de personas. Los descendientes de las 12 tribus de Ismael son una parte fundamental del mundo actual. Su historia no es una historia de extinción, sino de continuidad. Las tribus que una vez controlaron el comercio, que construyeron ciudades en el desierto y que vivieron bajo una promesa ancestral, son los antepasados de las naciones y de los pueblos que hoy en día dan forma al Medio Oriente. Desde el mundo árabe hasta las tribus beduinas que aún recorren el desierto, la huella de Ismael es innegable. Su legado es un recordatorio de que la historia no se borra, sino que se transforma y se adapta. Imagina que estás viendo una película. Has visto el primer acto, el segundo, pero justo antes del clímax, la película se detiene. Ahora, te he mostrado el resto de la película. Te he dado el final que se había ocultado. Y ahora que lo has visto, no puedes volver a la versión incompleta. Tu mente ha sido transformada. Tu conocimiento ha sido ampliado. Y ahora, puedes ver el mundo con una nueva claridad. Ahora que lo has visto, no puedes volver a la versión incompleta. Tu mente ha sido transformada. Tu conocimiento ha sido ampliado. Y ahora, puedes ver el mundo con una nueva claridad. La próxima vez que escuches la historia de Abraham, sabrás que no es la historia de un solo hijo, sino de dos. Y sabrás que la historia del mundo es mucho más rica y compleja de lo que te han contado.